presidente. Por eso, a continuación. En estos momentos tiene la habilidad para escoger su candidato al Senado o Cámara de Representantes. Fue en el equipo de Buenaventura Maraví que se hizo una consulta interna de escoger Petro presidente, se vive, se siente, Petro presidente, se vive, se siente, Petro presidente. Mario, cuando subamos se cierra la tarima para que no suba tanta gente en la salida. Se vive, se siente, Petro presidente, se vive, se siente, Petro presidente, se vive, se siente, Petro presidente, se vive, se siente, Petro presidente. Bueno, mi gente, que se sienta esa fuerte bulla para recibir a nuestro candidato presidencial, Gustavo Petro Urrego. Vamos. Eso. Son campeones. Presidente, se vive, se siente, Petro presidente, arriba de pagado, arriba de pagado, todo lo pedido, aquí me he pagado, se vive por sentirse, arriba de pagado, no vive lo que dice, arriba de pagado, no vive porque dice, arriba de pagado, no vive porque dice. Bueno, vamos a decir. Muy bien. Ok. Bueno, el audio, por favor. Muy bien. Ok, mi gente, presten atención. Ya tenemos aquí a nuestro candidato Gustavo Petro Urrego. Bueno, y ya le damos la palabra al compañero Alfo. Este pueblo de Buenaventura, señor Petro, le da la bienvenida. Este pueblo le dice, somos un pueblo que nos encontramos en medio de una lucha y creemos que en medio de esa lucha con usted podemos alcanzar mucho de lo que tenemos planeado, mucho de lo que nosotros, mujeres y hombres, jóvenes y adultos, indígenas, mestizos, negros, todos hicimos algo y creemos que con usted lo podemos lograr. Así que este pueblo, señor Gustavo, mi pueblo de Buenaventura, le da la bienvenida.
doctor Gustavo Petro. Ah, ese es un autóctono, ese es de acá del Pacífico. Ese sí es del Pacífico. Ese es del Pacífico. Bueno, entonces, en ganas de hacer las cosas como son, el compañero Adolfo, cuando usted venía en camino, tenía la palabra. Entonces vamos, compañero, por favor, Adolfo, usted estaba diciendo algo, para que no se me vaya a sentir así como que... Vamos, una bulla para Adolfo, por favor. Bueno, compañero, esa es la democracia que tenemos en este país. Él sabe que es el ícono de este país. Es la estrella, pero nos ha cedido el espacio. Esa es la democracia. ¿Por qué? ¿Por qué nuestra gente a nivel nacional dice Gustavo Francisco Petro es el mejor? ¿Por qué lo decimos? ¿Saben por qué? Porque él interpreta el sentimiento del pueblo, la necesidad del pueblo. Él es del pueblo. Y la oligarquía siempre nos ha metido en la cabeza que somos un país tercermundista. ¿Quién ha dicho que nosotros somos de tercer mundo? Si tenemos 2 mares, tenemos una amplia biodiversidad para nosotros proyectarnos y producir. Pero la oligarquía nos ha realizado un sistema de creernos que somos cercados en la pobreza. Nosotros somos ricos, ricos. Solo falta una persona, un líder. 2, eso ha rematado en este momento que los 3 poderes estén caídos. Estamos huérfanos de poderes. El ejecutivo, el judicial y el legislativo. ¿El legislativo con quiénes? El Senado de la República, una parranda de corruptos. El judicial, todos sabemos, el cartel de la toga. Y el ejecutivo está descuadernado. Esos 3 poderes dan una mala imagen, mandan una mala imagen internacional. Todo aquel querrá llegar al país, pero cuando observa que estamos huérfanos, dice, pues, ese país no hay seguridad jurídica, no podemos llegar allá. 2, ¿huérfanos de qué? Huérfanos de líderes. Pero cuando surge un líder que está demostrando hace muchos años que está creciendo con un enfoque diferencial, lo ven como izquierdista, pero no es así. Tiene un enfoque diferencial. Creo que el pueblo está hablando. Y cuando el pueblo habla... Por último, quiero darle las gracias a todos los contribuyentes que nos han colaborado en el proceso. Esta es una campaña austera, pero con mucho amor. Mucha gente dice, pero es que están trabajando. ¿Cómo están trabajando? Con la ayuda de todos los amigos. Aquí entre ustedes hay una persona que viene de afuera del centro del país y viene a acompañarnos. Y está aquí presente, porque cree en nosotros. En estos momentos el equipo de Colombia Humana ha hecho un esfuerzo descomunal. Por lo tanto, lo dejamos allí y le damos la palabra al próximo presidente de la República. Antes, gracias por su presencia aquí, ciudadanas y ciudadanos de Buenaventura, pero yo quiero, Leonard, que es miembro de la lista Y, por la Cámara de Representantes, circunscripción especial de negritudes, se llama así, y paisano de todas y todos ustedes, me gustaría que dijera unas breves palabras a la población. Aquí está Francia también de la lista, Francia del Cauca, norte del Cauca, 2 de los 3. Una lista que aspira a ser la representación de ustedes en la Cámara genuina de las comunidades negras, de esa historia negra, mi hermano, como decía yo, de Arroyo, allá en Cartagena. Entonces me gustaría que brevemente pudieran expresarse ante ustedes. Aquí hay Susana y Adolfo. Susana es aquí atrás.
casi invisible, flaquita, fue mi secretaria de Medio Ambiente. La Bogotá Humana. Y con Adolfo están en la lista al Senado de Decentes. Decisión que hay que tomar este 11 de marzo. Falta menos de 2 semanas. Entonces le dejo a Leonard, después a Francia, que se expresen alrededor del tema de la representación afrodescendiente en el Congreso de la República. ¡Salve usted la patria! Se vive, se siente. ¡Pedro presidente! Se vive, se siente. ¡Pedro presidente! ¡Vamos, pueblo, carajo! ¡Pedro no se rinde, carajo! ¡Por nuestros derechos, carajo! ¡Pedro no se rinde, carajo! ¡Por la Colombia humana, carajo! ¡Pedro no se rinde, carajo! Vamos a resistir y hacer posible lo que otros creen que es imposible. Vamos a transformar Colombia para que sea para todos y todas. Los jóvenes no vamos a hacer más para la guerra, vamos a hacer para la paz. Vamos a construir juntos la Colombia que nos merecemos, porque Petro presidente, el presidente de la gente, vamos para adelante, porque el pueblo no se rinde. Buenas tardes, Buenaventura. ¿Cómo está la gente de Buenaventura? ¡Que viva el paro cívico de Buenaventura, carajo! Estamos aquí como pueblo afrodescendiente diciendo que hoy estamos apostándole a esa Colombia humana y que queremos que esa Colombia humana sea una Colombia humana también para los pueblos afrodescendientes de este país. Estamos diciendo que queremos que esa Colombia humana también luche junto con nosotros en contra del racismo estructural. Hoy, hace un mes, Temístocles Machado fue asesinado en esta Buenaventura. Y era un líder que, al igual que muchos de nosotros, ha defendido la vida, ha defendido el territorio como espacio de vida. Y hoy, quienes ven el territorio como un espacio solo por obtener riqueza acumulativa, le cegaron la vida. Hoy estamos aquí para decir que Temístocles no ha muerto y que siga resistiendo con nosotros. Hoy estamos aquí para decir que no queremos más casas de pica en Buenaventura, que queremos vivir tranquilos, que queremos vivir dignamente. Pero estamos aquí también para decir que Buenaventura, la Buenaventura que se levantó por 25 días, hoy le está apostando también a esa Colombia humana. Hemos vivido 200 años sometidos en el temor, porque eso es lo que sembró la élite en este país. Miedo, temor. Y hoy estamos diciendo que nos quitaron tanto que hasta el miedo nos los quitaron y que seguimos firmes, que seguimos construyendo país, porque les hemos aportado como mujeres, como hombres, como jóvenes, como comunidad afrodescendiente. Pero también aquí están los pueblos indígenas, que resisten también a la muerte y al genocidio, y están diciendo: estamos presentes con la Colombia humana. Están aquí los sectores populares, las mujeres, que parimos la vida y que hoy estamos diciendo: vamos a parir la libertad y la dignidad para nuestro pueblo. Hoy, digamos que esta es la primera vez que decidimos de frente apoyar a un candidato presidencial, porque nunca antes hemos visto a alguien que diga: vamos a luchar en contra del racismo, vamos a luchar en contra de la desigualdad, vamos a luchar en contra del medio ambiente, a defender el medio ambiente, vamos a luchar por educación gratuita para los jóvenes, que la arma nuestra sea la educación, que nos den oportunidades, que no tengamos que ir a coger las armas para matarnos entre nosotros. Soy Francia Elena Márquez Mina, desde el norte del Cauca. Digamos que no empecé ahora con campaña electoral, me la he jugado por la defensa del territorio, en contra de la gran minería que hoy nos tiene
pueblo. En el norte del Cauca la gente está arromazada porque sus territorios se los entregaron a los ingenios azucareros. Pero aquí en Buenaventura, por donde pasa la economía del país, hoy nuestra gente vive en condiciones miserables. Hoy nuestra gente no tiene vida digna. Hoy nuestra gente no tiene agua potable, no tiene salud. Y hoy estamos diciéndole al doctor Gustavo Petro que nosotros no nos estamos subiendo con él aquí a la tarima solo para que nos vean hablar, sino que queremos que su gobierno también sea un gobierno para el pueblo negro en este país. Que su gobierno también sea un gobierno que nos ayude a cuidar los territorios como espacios de vida. Que su gobierno tiene que permitirnos en este país que nuestros hijos algún día pueden decir: es que en este país nos repararon históricamente. Tenemos que hablar de reparación histórica en este país. Y por eso le estamos aportando a este gobierno. Por eso estamos apoyando la propuesta del doctor Gustavo Petro. No solo para tomarnos la foto, sino para decir, como él mismo lo dijo, somos el 30% de la población. Y hoy ese 30% se tiene que ver reflejado en su gobierno. Muchas gracias. Muy bien, Francia. Nuestra compañera Francia Márquez, el Consejo Comunitario de Yurumaquí 301. Bueno, lo que estábamos esperando, ¿no? Francia, la Corea del pueblo de Buenaventura. El pueblo no se rinde, carajo. El pueblo no se rinde, carajo. Francia, carajo. El pueblo no se rinde, carajo. Territorio, carajo. El pueblo no se rinde, carajo. Eso es, pueblo de Buenaventura, con su energía, con su vitalidad. Entonces, Bueno, ahora me toca el turno. señor Francisco. Saludo a William Garzón, Eso. de la Alianza Social Indígena, Cámara del Valle también. Esta mañana, y uno le gusta en todas estas experiencias que traen una campaña intensas, que no son solamente las manifestaciones, sino que es una serie de cadenas que se van construyendo entre los medios de comunicación, entre la entrevista, entre la llegada, entre el almuerzo, y es que yo he dicho político, si uno gasta el tiempo de la campaña en comer, se friega. La manifestación misma, el contacto que se va construyendo allí, en esas circunstancias cotidianas, van mostrando a veces unas realidades de las que un candidato, una candidata deben aprender. Porque la manifestación más o menos es un estilo político en el cual el candidato expresa sus opiniones, la gente escucha, la gente aplaude, pero al final no hay una retroalimentación, a diferencia de otras maneras de la actividad política. Hay una que es el azar. Llegué al sitio donde me quedé un rato descansando de las jornadas que hemos tenido en todos estos días, tratando de recuperar la voz, y me encontré con dos circunstancias que me parecen importantes para comenzar este discurso. Una, el parque que llaman aquí del Malecón, que lo vi desde el aire. Desde el aire no, desde arriba. Más bien, Malucón, no sé, digamos, muy peñalosista, ¿no? Muy peñalosista el estilo. El estilo peñalosista de un urbanismo mal hecho que comenzó allá en Bogotá, es cementar el espacio. Cementar el espacio no sirve en tiempos del cambio climático, pero no voy a hablar aquí de eso, sino que allí donde juegan niños y niñas, allí no nos permitieron hacer este evento. Eso de no permitirlo no es constitucional, ojo, compañeros y compañeras organizadoras. Uno no pide permiso, y no es que sea una jactancia, es que el derecho a la reunión política es un derecho fundamental, y al ser un derecho fundamental
se avisa a la autoridad por si hay otro evento al mismo tipo, a la misma hora, etcétera. Hay unas circunstancias de riesgo que pueden suceder, pero simplemente se avisa 48 horas de anticipación. Eso es lo que dice la norma, la ley, la Constitución. Por tanto, los derechos fundamentales no se tramitan como permisos, se ejercen. Y esto que pareciera una jactancia, nosotros deberíamos estar hoy, ahora, en el malecón. Tiene que ver con que también es una pedagogía, porque es que así como conculcan el derecho a reunirse, es derecho fundamental políticamente, también conculcan el derecho a la salud, también conculcan el derecho a la educación, finalmente se tiran, destrozan el derecho fundamental a la vida. Y Buenaventura sí que ha visto cómo se destruye el derecho a la vida. Pero permítanme regresar al malecón, o al malucón. El malucón peñalosista, que hoy lo salva el Consejo Nacional Electoral, donde juegan los niños y las niñas, que si lo hacen a las 12 o a las 2, no van a poder. Toca hacer lo mismo que hice hoy, dejar bajar el sol. Está exactamente en el mismo lugar donde desembocan las aguas servidas de parte de la ciudad. Ahí está el tubo y ahí llega. Ahí mismo donde juegan los niños y las niñas. Y es una inversión del gobierno nacional. Ese dinero es una de las entregas que el gobierno nacional hace en una obra. 27.000 millones. Que me dicen cuando llueve, cuando hay problemas, también se inunda. Y entonces, de allí, de esa primera experiencia, habría que pensar qué le pasa al gobierno nacional. ¿Cómo es que se le ocurre hacer el parque para la niñez y para la gente en general al lado de las aguas servidas de toda la ciudad sin tratamiento? ¿Qué tipo de funcionarias en Bogotá tomaron la decisión de diseñar un estilo de parque peñalosista en una ciudad de tierra caliente y al mismo tiempo no hacer las obras que tenía que hacer fundamentales antes del parque, que son las del saneamiento básico? Es decir, que los niños y las niñas de Buenaventura que juegan en ese parque no tengan que exhalar los venenos que se emanan de aguas servidas. Eso se llama saneamiento básico. Resulta que el saneamiento básico también es un derecho fundamental. Y ahí se está conculcando, destruyendo. Nos muestra además el criterio nacional al establecer políticas públicas sobre el territorio fundamentalmente negro e indígena, mulato y mestizo del Pacífico. Nos muestra cómo se pone de espaldas realmente, cómo no lo entiende, cómo no lo comprende, no tiene idea de consultar a la población alrededor de las propias obras que se hacen en una ciudad. Tiene una visión blanca de élite. No le importa realmente la niñez de la ciudad. No es que sean ignorantes y entonces no hayan entendido que hacer un parque de niños al lado de las aguas servidas de una ciudad sin tratamiento es un crimen, sino que lo único que les interesó allí, de pronto también a la clase política local, fue hacer el contrato. Entre más cemento, más plata, por tanto más CBY, no de la Y de Francia, sino del CBY que todos conocemos, el robo del erario público. Ustedes pueden ahí observar cómo un dinero público que debería servir a la ciudad, a las gentes y en primer lugar a la niñez, se convierte en un simple contrato del que se roba un dinero al punto que
el malucón peñalosista termina haciendo jugar a la niñez de Buenaventura donde no se puede jugar, donde están las aguas. Es lo mismo que si hiciera un parque al lado de un relleno sanitario, al lado de los residuos sólidos de toda una ciudad. Aquí no son sólidos, aquí son aguas servidas, residuos líquidos, saneamiento básico. Y lo vi ahí, digamos, en ese mismo sitio, mostró en su dinámica la relación gobierno nacional, casta política local, gente, pueblo, ciudadanías en plural. Y allí donde perdí algo de tiempo comiendo, tiempo electoral comiendo, un restaurante arriba, cerca del hotel. Entonces, sí, un restaurante de pronto de los mejores de Buenaventura, si es que no es el mejor. Un poco de ejecutivos blancos, no es que el restaurante discrimine, o lo vi, pero un poco de ejecutivos blancos, bien vestidos, pispos, comiéndose ahí un buen pescadote, que no es ningún pecado comerse ese pescadote grandísimo. Pero pregunté, indagué, bueno, y esos señores, pues, y señoritas y señoras, ¿de qué son? ¿Qué hacen en Buenaventura, digamos? No, pues son los ejecutivos del puerto. Y me pregunté, ¿y cuántas personas del staff de esa empresa privada hoy, que es el puerto de Buenaventura, son negros, son negras? Me dijeron uno, por lo menos hay uno. Y no es que la participación, digamos, real de la sociedad colombiana se tramite a partir de mirar como porcentajes los componentes étnicos en un gobierno, etcétera. En el Congreso de la República pude ver representaciones negras del Chocó, no había la por la cual ustedes están luchando, pero sí llegaban las del Chocó, y yo no veía diferencia entre esos representantes a la Cámara. Odín Sánchez y otro, Torres era otro, Ulises Torres, me acuerdo, y lo que planteaban los gobiernos nacionales ubicados en Bogotá eran como una fotocopia con color diferente. Personas negras con mentalidad blanca, así le dije a Ulises Torres y a Odín Sánchez. En ese momento resultaron hasta vinculados con la parapolítica, es decir, con el genocidio de su propio pueblo, porque lo está sufriendo. Hay un genocidio sobre la población negra que hay que denunciar, y no solamente sobre la población negra, pero ese porcentaje mínimo en la principal empresa de esta ciudad casi única demuestra también más o menos lo mismo que sucede con el parque del Malucón. Peñalosista. No le estoy diciendo a Peñalosa Maluco, ojo. No es eso. No, pasa más o menos lo mismo. La principal actividad de recolección de riqueza, de excedentes económicos, de capital, es una actividad blanca sobre un territorio negro. Y esa actividad blanca no está ubicada, excepto sus ejecutivos, que van al mejor restaurante a comerse un buen pescado cocinado por personal negro, ¿cierto? Ojalá se me curie, esperemos, ojalá. Excepto ellos, que al final son empleados, pero que demuestran ¿qué? Demuestran una actitud de colonización muy parecida a la que en toda la historia se ha vivido tanto en África como en Colombia, una expresión de
no permitirle a la población negra que incluso dirija las propias empresas que están en su territorio a título de ejecutivos, porque uno diría, y es que no existen. Claro que existen. Lo que pasa es que el capital desde Bogotá considera, no reconoce, discrimina racialmente, estipula que la población negra no tiene el derecho ni siquiera de estudiar, ni siquiera de participar, ni siquiera de definir lo que pasa en su territorio, y muchísimo menos que dirigir las empresas del gran capital que desde Bogotá se implantan en el territorio. Y estas fueron dos vivencias que nos van mostrando lo que no debe hacerse. Dos vivencias que muestran por qué la zona del Pacífico es hoy quizás la zona más olvidada de Colombia, la zona más invisibilizada de Colombia, la zona que ha sido vista como un territorio o para olvidar o para solo usar desde Bogotá, usada básicamente en un sentido ilegal para el narcotráfico o en sentidos legales. Simplemente sirve porque hay una posibilidad geológica, del azar geológico, que es poner un puerto. Un puerto que no es para exportar. Colombia exporta por tubo petróleo y por tren carbón, y el carbón que no logra llegar al tren, entonces viene a Buenaventura a llenar los pulmones de la gente pobre de Hollín y a matarla. Porque allí también estuve, en los grandes cerros del carbón, que medio tapan. Cuando llega la televisión, que eso sí no lo sacan los señores periodistas, por favor pasen aquí a la tarima, por favor. Cuando uno inventa RCN, saca la parte desocupada de la cancha y no la ocupada. Pero están invitados, vengan acá a escuchar esto. RCN no saca las montañas de Hollín y de carbón y los vientos marinos que levantan ese hollín, traspasa la frontera del puerto y llega a los pulmones de los niños de Buenaventura. No lo hace. No lo hace porque para el capital blanco, el gran capital, las grandes fortunas, los niños de Buenaventura no importan. Importa sacar el carbón. Ese carbón que sale por ahí se vuelve miles de millones de dólares que llegan parcialmente al Estado, y la clase política local y nacional, cuando llega ese gran dinero, miles de millones de dólares al año, se lo roba. Por eso les importa exportar carbón, no les importa la salud. Ese carbón con destino a un mundo que lo está despreciando, porque el calentamiento global hace que las economías mundiales empiecen a renunciar al uso del carbón, se convierte en un botín de la clase política local y nacional. La salud no importa. ¿Quiénes son los terrenos donde están en Hollín? Esa dame la respuesta de quiénes son los terrenos. Por eso también ven ustedes que cuando se habla del agua potable, ustedes encuentran que el agua potable, antes de ser usada por la gente en Buenaventura, es usada por los barcos. El criterio de la empresa privada, que habría que preguntarse, y no tenían una mentalidad blanca los concejales de Buenaventura que votaron por la privatización del agua potable. Yo tengo que decirles desde aquí, señores concejales que votaron por esa privatización, ustedes son unos corruptos. Porque el agua no se privatiza.
privatiza. Miren ustedes el sol que ya se nos va. Miren el aire. ¿Acaso el sol, el aire y el agua no son los mínimos para vivir? ¿A quién se le ocurriría vendernos el sol? Si hubiera una tecnología para vendernos el sol, ya nos lo estarían vendiendo. ¿A quién se le ocurriría vendernos el aire? Si hubiera una tecnología, ya nos estarían vendiendo el aire, y ya mucha gente que no tuviera con qué comprar el aire, mire, pues inventaron la tecnología para vender el agua, y siendo el agua tan vital como el aire, como el sol, nos la venden. Pero fíjense ustedes que en Buenaventura el agua potable no es tan potable, y el agua potable que existe la privatizaron, y al privatizarla, fíjese la consecuencia: la escasa agua potable de Buenaventura se vende primero al buque y a la gente de Buenaventura. Y dicen que denunciar estas cosas son de los populistas y de los castrochavistas, cuando esa denuncia lo que muestra es la necesidad de una priorización diferente. Ahora hablamos de eso. Ustedes lo ven en el agua, ustedes lo ven en el parque del Malecón, ustedes lo ven en el mejor restaurante de Buenaventura, o en el staff de dirección de la empresa más importante de esta ciudad, el puerto. Ustedes lo pueden ver más allá. Lo ven en el territorio, en el mundo rural del Pacífico, en todas esas poblaciones allá del Cauca, Pacífico, de Nariño, Pacífico, de Chocó al norte. Lo que tenemos es un territorio dominado, sojuzgado. Lo que tenemos es una heredad del viejo esclavismo. Lo que tenemos es una especie de nueva conquista sobre el territorio, en manos de una clase política rapaz, blanca en su mayoría, ubicada por fuera de este territorio, que los ve a ustedes simplemente como un objeto a controlar, un objeto a dominar, con una sola lógica: el amase de las riquezas privadas que se van del territorio, legales o ilegales. En medio de esta situación de abandono secular del Pacífico, el narcotráfico se ha tomado el territorio. Antes, el narcotráfico había construido sus rutas pensando en el sur del país a partir de viajes aéreos, avionetas. La interdicción aérea los llevó a pensar en el mar, y el narcotráfico se desplazó al Caribe. Las serranías productoras de hoja de coca de la final de la cordillera occidental y central, y las rutas de exportación de ahí hacia los golfos de Urabá y de Morrosquillo. La presencia relativamente estatal de movimientos sociales, políticos, la destrucción del paramilitarismo en el Caribe, incluso por nuestras denuncias, las primeras y casi únicas que se hicieron sobre la parapolítica, fue haciendo que el narcotráfico abandonara o retrocediera del Caribe, y ahora todos se lanzan más hacia el Pacífico. Colombia no tiene un territorio con mayor peligro de pérdida de control y soberanía que el Pacífico.
Tal es el abandono, la falta de Estado, falta incluso de fuerza social poderosa, porque la aniquilan, que de toda Colombia el territorio que podría perderse en términos de soberanía real, de control real, es el Pacífico colombiano. ¿Y perderse en manos de quién? Perderse en manos de la mafia, del narcotráfico, o de quienes combaten o dicen combatir contra el narcotráfico desde los Estados Unidos. Por eso no es nada inusual, o por el contrario, es sintomático que en el Tumaco hubiera realizado una reunión para luchar contra el narcotráfico dirigida por el señor Trump a través de sus funcionarios. Una lucha que ellos conciben es militar. Cómo se copa militarmente el territorio, incluso con tropas extranjeras que ellos proponen y envían. Y resulta que por ahí no vamos sino por el camino de la pérdida del Pacífico para la soberanía colombiana. Y este peligro que debería estar tocando las campanas allá en el Palacio Presidencial, en el Congreso de la República, no se percibe. Y no se percibe porque esa clase política nacional también vive del narcotráfico que se ha tomado el Pacífico colombiano. Y nos corresponde, por tanto, trazar los caminos de la solución. Yo creo que todos aquí, todas aquí sabemos a la perfección, ustedes más que yo, mucho más que yo, los problemas. Sabemos por qué murió Temístocles. Que el RCN, y que me disculpe RCN si está aquí, registra como un muerto más de la larga ya cadena de muertes de líderes sociales en Colombia. Como si el anuncio del presidente de la República y su propio Nobel alrededor del tema de la paz en sus negociaciones con las FARC hubiera ocasionado el final del conflicto y de la muerte, y no fue. Hay una larga cadena de homicidios que nos va mostrando que Colombia pareciera que estuviera saliendo de una guerra para entrar en otra, como ha sucedido en los 2 siglos de historia nacional. Lo cual nos lleva a afirmar, como lo indiqué en aquel entonces, que la paz no consiste en una negociación con la guerrilla. Aquí la derecha extrema de este país, sus cadenas de calumnias a través de las redes y las insinuaciones periodísticas, tratan de meterme en la FARC. Casi a la obligación, es que el candidato de la FARC es Petro, dicen. El ministro de Defensa está y muy no seco. Londoño. El candidato del Y pueblo. resulta que desde niño no me agradó, nunca pertenecí a eso, no quise, no se me dio la gana de meterme a ese tipo de facción política y de expresión política metida en las armas, que era el movimiento comunista internacional de ese entonces, soviético. Por eso Londoño se puso el nombre de Timochenko, es un nombre ruso. Era un general por allá de la Segunda Guerra Mundial, victorioso contra los nazis. Pero yo nunca quise meterme en esa esfera política e ideológica que representaba en ese momento el mundo soviético. Siempre le tuve desconfianza. Preferí creerle a las palabras a un samario caribeño colombiano que decía: mi hermano, este tema no es de discutir si los rusos o los chinos tienen razón, sino cuál es la historia de Colombia, cuáles las raíces de Colombia, cómo se transforma Colombia por un camino propiamente colombiano. Jaime Bateman cayó, y yo preferí ese camino. Y ya me estoy volviendo viejo, ya me crecieron las canas, permanecí en ese espíritu, el de la Constitución del 91, con Pizarro, cuya hija también nos acompaña, logró la dejación de armas
una paz entre una guerrilla y el Estado, una experiencia. Siempre llenamos las plazas desde aquel entonces. Y siempre las llenamos y nos acompañó el pueblo, porque un sector popular siempre entendió en nosotros que había un camino propio, una capacidad de transformar a Colombia a partir de su propia historia, de su propia realidad, de su propio pueblo, sin imitar experiencias extranjeras. Le llamamos a eso un nacionalismo, sí, quizás. Pero ahora que estoy viejo y me lleno de canas, entonces me quieren meter en la FARC. Y me toca decirles y redecirles, me gusta que acabe la guerra, porque toda guerra que se acaba es bueno que se acaba, oye, pero no me metan en la FARC, señores de la derecha extrema de Colombia. No quiero pertenecer a la FARC, ni me interesa representarlos. Pero frente a ese proceso de final de una guerra, lo que sí queda claro es que la paz no es el final de una guerra. La paz es una serie de transformaciones reales de la sociedad. Y eso no está en el acuerdo con la FARC. No tiene que ver con la FARC, tiene que ver con el pueblo colombiano. Y permíteme recoger el tema de Temístocles. Lo que RCN no cuenta de la muerte de Temístocles es que las tierras urbanas por las que él luchaba para su comunidad hoy están ocupadas por otros. Es que a Temístocles lo mataron para que otras personas ocuparan ese territorio. ¿Cómo se dice el letrero? Propiedad privada. ¿Y quién está detrás de esa tierra? ¡Uribe! No me echen toda la culpa a Uribe. El puerto. La empresa portuaria que está en Buenaventura, dirigida por blancos, con capital blancos, y cuyos propietarios viven por fuera del territorio. Ustedes saben los nombres. Es decir, que esta muerte de líderes sociales que empezaron a ser visibles a partir de las llamadas casas de pique en Buenaventura, donde se situó la zona humanitaria que yo visité antes que mataran a Temístocles, lo que está mostrando es que aquí hay una lucha por la tierra. Y es una lucha por la tierra que no tendría que darse, porque quienes son los dueños de esta tierra es el pueblo de Buenaventura. Y lo que está ocurriendo es que el puerto, en su deseo de expansión, de poner bodegas para más contenedores, de tener más grúas, de tener más sitios y muelles y bodegas en general, ve como enemigo el barrio popular de Buenaventura, ve como enemigo la posesión de tierras legítimas que tiene la población de Buenaventura. Y entonces, sin decirlo y sin que la prensa lo registre, están matando a los líderes sociales es para quedarse con esas tierras. Es decir, están matando los líderes sociales en Buenaventura para expandir el puerto marítimo en contra de los intereses de la población original, genuina del pueblo de Buenaventura. El capital blanco asesinando negros y negras, y mestizos e indígenas, y mulatos y mulatas, solamente para acrecentar un negocio que es negativo para Colombia. Porque el negocio finalmente depende de exportar carbón y petróleo, prácticamente ya es lo único que exportamos, y de importar todo lo agrario, todo lo industrial que deberíamos estar produciendo en nuestras tierras, incluido el Pacífico,
y que estamos literalmente arruinando a partir de una importación barata que se compra con los dólares del petróleo y del carbón. Y es por ese tipo de economía de puerto que, fíjense ustedes, es lo mismo que pasa en Venezuela. Es lo mismo. ¿Por qué en Venezuela no hay comida? O hay gente que no come en Venezuela. Porque el precio nacional del petróleo se cayó y ellos tienen una economía que solo exporta petróleo y importa todo lo demás. No saben ya producir una mata de yuca, no saben cómo tener leche, no saben cómo producir el pan, no tienen industria, todo entra por sus puertos. Cuando cae el precio del petróleo, se sacaban los dólares y cómo compran la comida. Por eso los venezolanos vienen acá. Pero acá está pasando lo mismo. Está pasando lo mismo. Que uno tendría que decir que exporta Colombia carbón y petróleo. ¿Qué estamos matando en Colombia? El sembradío de la yuca, el sembradío del maíz, la producción de la comida, la industria. Hasta una simple moto que deberíamos estar haciendo. Miren todas las motos que pasen por Buenaventura para ver de dónde vienen. Vienen de China, vienen del Japón, vienen del Corea, e incluso muchos de sus importadores son simples lavadores de dólares de Colombia. Y entonces, la maldición, no es china, se llama holandesa, se llama la enfermedad holandesa. Es un tema económico que dice que entre más carbón y petróleo exportamos, más agricultura e industria destruimos en Colombia por la importación barata. Bueno, ese es el puerto. El puerto es simplemente un símbolo de esa economía dañina de exportar carbón para importar todo lo que es agrario e industrial. La carretera está llena de tractomulas que meten ese tipo de producción importada hacia el país. Y el puerto, para expandirse, mata. El puerto, para expandirse, mata. Realidad que la prensa no quiere comunicar. Los líderes sociales que mueren en Buenaventura debilitan en su muerte. O más, el asesino debilita al barrio, y al debilitar el barrio, el que era el líder, la gente se sale y poco tiempo después ese barrio es parte del puerto. Ese es el tema, por ejemplo, de la zona humanitaria. Ahora bien, esa es la real situación. Es una situación derivada de hace 5 siglos, la esclavitud. Es una situación derivada de las antiguas cadenas y grilletes, que ahora de otra manera, con otra forma, siguen existiendo. De la misma manera que antes, una parte del pueblo sigue amando el grillete y la cadena, pensando que no hay otra forma de vida que el grillete y la cadena, olvidando los tiempos de la libertad antigua, o no construyendo los tiempos de la libertad nueva. Es lo que yo llamo la mentalidad blanca dentro de los cuerpos de piel negra. Llegó el momento de liberarse de eso. Llegó el momento de emanciparse de eso. No porque una persona de piel blanca sea mala, ni mala ni buena, todos somos iguales. Ese es el tema. El tema es que el color de la piel no diferencia el cerebro ni el corazón. Y Colombia tiene una sociedad racista, dividida en castas, que ha producido, heredera de ese mundo del feudalismo español, heredera de ese mundo de la esclavitud que España trajo, heredera de ese sistema de casta, de construcción desigual, de construcción de la desigualdad,
de la esclavitud, de la sojuzgación, de la dominación, hoy mantiene una sociedad completamente discriminada. Y aquí sí que lo vemos, que nos parecemos a Venezuela. Hoy, sí, no es que nosotros vamos a volver a Colombia como Venezuela. Colombia ya es como Venezuela. Lo peor que le puede suceder a Colombia es seguir como está. Eso es lo peor. Miren, no solo somos iguales porque exportamos carbón, que es lo mismo que el petróleo, sino mire lo que hizo el Consejo Nacional Electoral hoy. Anuló la revocatoria del alcalde Peñalosa en Bogotá. ¿Acaso no fue lo mismo que hicieron en Venezuela? Sí. Los señores del Consejo Nacional Electoral parecen castrochavistas. Le quitaron la decisión al pueblo bogotano de decidir sobre su gobierno. Y el señor registrador, cuando la ley le ordena que todo proceso electoral debe ser escaneado para garantizar el control, ordena que en la consulta de Petro este 11 de marzo no se escaneen los formularios. Y entonces sale un periodista diciendo por ahí, un opinador, diciendo, oiga, pero si Petro está enfrentado con un señor Caicedo que no conocen mucho en Santa Marta, sí, ¿de qué se asusta? Porque está pensando en fraude. Porque todo proceso electoral debe ser escaneado por ley, y porque al no escanearse, sino simplemente darse los resultados de las mesas, podemos la registraduría que X funcionario recibe la llamada y escribe. ¿Qué escribe? Nadie ve, nadie controla. Los jurados están aquí, los testigos están aquí, allá están haciendo las cuentas y nadie controla. Pues el número de votos por Petro puede disminuir sustancialmente por debajo de los votos no de Caicedo, sino de los guerreristas, y entonces un mensaje manipulado puede determinar que no sigamos en esta recta para ganar la presidencia en la primera vuelta presidencial. Es decir, le quitaron las garantías y los controles a la elección. El resultado que saque la registraduría sobre la consulta de Petro este 11 de marzo es un resultado que nadie fuera de ellos mismos puede controlar. No sabemos si es cierto o falso. Un país democrático que quiere construir la paz en el siglo XXI no puede destruir esos mecanismos de control y garantía electoral, porque es por las elecciones que han crecido las violencias y la guerra en Colombia. Y dicen que no nos parecemos a Venezuela, exactamente lo mismo. El grado de inteligencia del señor Maduro, candidato presidencial hoy en Venezuela, es el mismo. Es el mismo grado de inteligencia de quienes nos llevaron a solo exportar carbón. El señor Pastrana, el señor Uribe, el señor Santos y el señor Vargas Lleras. Por tanto, aquí de lo que se trata es de cambiar por el camino colombiano, de construir el camino colombiano de una democracia, de una soberanía, de una justicia social. Solo por ese camino es que podemos construir la paz. La paz no es una negociación con la FARC, que aplaudimos. Ojalá se acabe la guerra con el ELN y el ELN acabe de matar jóvenes, acabe de dejar de matar jóvenes del ejército o de la policía. Ojalá el ELN entienda que su camino no es el de Pablo Escobar, sino que su camino es el del sacerdote Camilo Torres Restrepo. Y ojalá el camino del sacerdote Camilo Torres Restrepo, que llenaba las plazas como hoy yo las lleno, pero que temeroso, decía él,
el que escruta elige, desconfiado con razón de lo que pasaba en la registraduría y en las autoridades electorales, llegó a tomar la decisión de que no había otro camino en Colombia que levantarse en armas. Decisión que yo también tomé una vez, siendo muy joven. Y hoy de lo que se trata de demostrar en Colombia a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, es que sí debe haber otro camino en Colombia de cambio y de transformación que no use las armas, sino que use la alegría, la cultura, el arte, la esperanza de la gente, use el voto popular como un instrumento de poder. Y en esa medida, el señor registrador está violando la ley en Colombia que ordena que todo registro del proceso electoral debe escanearse y por tanto digitalizarse para que la gente vea en tiempo real, en línea, lo que está pasando en las elecciones en cualquier puesto de votación, por muy remoto que sea. Cuando el registrador dice que la consulta es simplemente para apoyarla porque es un asunto privado, miente, está violando la ley y la Constitución. La consulta es un mandato público popular y tiene que ser tratado de manera no discriminada, de manera igualitaria que el proceso de elección de los senadores, de los representantes o posterior presidente de Colombia. El registrador debe cumplir la ley, o hay que decirle al mundo que en Colombia se ha construido de facto y legalmente un sistema electoral que puede producir un fraude electoral masivo en los próximos días en el país. Ahora, ¿de qué se trataría ese cambio? De construir la paz. No es un tema de populismo, de castrochavismo o de comunismo. Es un tema de humanidad. Construir la paz en Colombia es un tema de humanidad. La justicia social es humana, así de simple. Es para los liberales, los conservadores, los comunistas, los izquierdistas, los derechistas, los que no piensan en eso. Es para todo el mundo, para toda la población. Se trata de construir un pacto social, ojalá a través del poder constituyente de Colombia, que sea capaz de hacer las reformas indispensables para construir la paz en este país. ¿Y cuáles serían esas reformas? ¿Qué es lo que proponemos? Porque ya hemos hecho la crítica de lo que pasa. Pero no se trata de quedarnos en lo que pasa, se trata de cambiar. ¿Hacia dónde iríamos? ¿Hacia dónde iríamos en el Pacífico? He propuesto, he esperado debates en la prensa. No he escuchado nada en la prensa. Es bueno que se desate el debate dentro de la población misma. He propuesto una figura nueva que no existe en la Constitución colombiana, lo cual implica cambiar la Constitución. Y solo la Constitución la cambia el poder constituyente. Por eso es que yo he pedido y he dicho que el 8 de marzo, el 8 de agosto, siendo ya presidente, se convoca por referendo. Se les preguntará a los colombianos por referendo si quieren sí o no que se abra un proceso constituyente en Colombia, que tiene que ser